Ahora nos toca ver el estudio La Bestia, el peligro de la manipulación religiosa, y tiene que ver con Babilonia, Babilonia la Grande. Y para ello vamos a ver varios temas. Entre el pastor Isaí y el pastor Mario vamos a estar viendo este interesante estudio. Isaí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que el Señor les bendiga y esté ayudándoles, fortaleciéndoles en este tiempo. Así que nos da gusto llegar a sus hogares. A mí me tocó ver lo que es la Torre de Babel, lo que es también Babilonia y la conquista a Israel. Bueno, recordará el tiempo cuando Noé construye el arca a causa del pecado, de la maldad de los hombres. Dice que Dios le mandó y le encomendó a Noé que construyera un arca, el cual tenía unas dimensiones pues algo grandes, que llevó algo de tiempo en la construcción y su elaboración por parte de Noé. Y después de que pasa el diluvio, Noé con sus hijos, pastor, entre ellos Cam tiene su hijo Cus, y hijo Cus engendra a Nimrod, en el cual se asienta en lo que es funda lo que es Babilonia, donde se construyó la Torre de Babel. Para ser precisos, está en Génesis 11. Dice lo siguiente, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, y si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dice la escritura que todos tenían un mismo lenguaje y que se pusieron de acuerdo. Hoy es complicado ponerse de acuerdo tan solamente un grupo de personas teniendo diferentes corrientes de pensamiento. Aquel entonces pues era más fácil, pastor, porque tenían pues pocas cosas o pocas ideas, ideologías, pensamientos en su mente. Tenían el mismo lenguaje. Dice que la escritura que se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Según lo que estudiamos, dice que esa torre tenía como fin poder esquivar, poder evadir el juicio de Dios que había antecedido. Querían estar en una altura de tal manera que las aguas, si en dado caso volviera a venir el juicio de la lluvia o de una inundación, no pudiera destruir todo lo que ya habían o todo lo que lograran realizar. Porque ahora sí el diluvio vino a traer un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva. Entonces ellos se pusieron de acuerdo porque ya la maldad había empezado a escarbar, empezar a hacer hoyo en las generaciones de Noé, y uno de ellos a través de Nimrod. Y ellos empezaron a tener ese pensamiento: vamos a hacer algo para todo lo que hemos desarrollado, todo lo que hemos hecho. Pues si en dado caso viene el juicio de Dios, podamos esquivarlo, podamos que quede un testimonio de lo que hizo el hombre. Pero también me da la curiosidad de que Nimrod era uno de los principales personajes que empezaron a tener éxito o triunfo, independiente o no necesariamente por parte de Dios, porque dice que era valiente y esforzado, que a través de sus propias fuerzas pudo imponerse, pudo empezar a desarrollar las bases de estas ciudades que él edificó, entre esas Babel, lo que es Babilonia, y empezaron a desarrollar en ese pensamiento lo que es una forma de adoración, una forma de que todas las culturas manejaran una misma idea. Antes de avanzar en un poco más, me da curiosidad de que es la primer torre o pirámide, por así decirlo, y estaba investigando que en Babilonia hay muchos templos o hay muchas edificaciones similares que son parecidas a unas pirámides. Por eso todas las culturas desde México, Latinoamérica, Egipto, tienen esa cultura o tienen esa raíz de hacer edificaciones, torres, hacer pirámides, porque tuvo una cuna, vamos a decirlo, un lugar de origen. No es que todas las culturas hayan... Hoy en día, para deshacer o contradecir lo que dice la Escritura,
Han dicho muchos de los científicos de hoy que ha sido a causa de la visita de ovnis, en el cual los ovnis vinieron y visitaron las anteriores civilizaciones y que les dieron las ideas y la tecnología para desarrollar toda esa construcción de pirámides. Pues aquí tenemos una evidencia bíblica que dice que todo ha sido desde el corazón del mismo hombre. Dice que querían esconderse o escapar de los posibles juicios de Dios, pero también en las torres o las pirámides, ¿cómo se puede decir? Dieron la antesala a la adoración a las estrellas, la adoración al sol y a la luna, los signos del zodiaco. Y algo de la cultura de Babilonia es que ellos consideraban mucho en cuenta la adivinación, la hechicería, lo que es, dice que habrían los sacrificios de los animales y leían las vísceras, echaban las vísceras en la mesa y daban la interpretación de todo lo que pudieran decir unas vísceras de un animal. Imagínese usted que una persona haga un sacrificio y esté todas las vísceras con la sangre, con ahora sí el estiércol y todo lo que tienen ahí, y quieren interpretar el futuro. Pero también hay otra cosa que ellos hacían, que ellos también trataban de esa adivinación, tratarla de como darle tanta validez que trataban de establecerla como una, ¿cómo decirlo? Como algo que no era posible cambiar. Entonces, entre otras de las cosas que hacía esa religión también, era que empezaban a leerlos o empezaron a transmitir los horóscopos. Yo recuerdo un rey que está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, 23, 5, dice que Josías quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Bueno, toda esta religión, toda esta creencia, todo esto que ya venían practicando los israelitas, tuvo su cuna en Babel. Son de esa, ¿cómo se puede decir?, religiosidad que se dio. Al estar construyendo una torre, ellos miraron las constelaciones, el sol, la luna y también los equinoccios. Por eso usted puede ver que hay ciertas culturas que sus pirámides estaban acomodadas a la salida del sol o a la luna, ¿sí? Entonces, en este caso, las pirámides de Egipto, las pirámides que hay en México y también hacia al sur de América, tiene un acomodo que tiene que ver con las constelaciones. Y todo eso desató toda una... Después viene el juicio de Dios, se me iba a brincar eso, pero viene el juicio de Dios, dice, versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de la tierra, y desde allí se esparció sobre la faz de la tierra. Bueno, algo que quiere decir es, Babel quiere decir puerta al cielo. Entonces quiere decir que ellos querían encontrarse con algo que no fuera Dios, algo que no viniera de Dios. Y de hecho, por el éxito, por la buena bonanza, por así decirlo, o por lo bueno que le fue a Nimrod, todos que se rendían o reconocían al Señor, al Dios de Noé, se le consideraba como débil, como no poderoso, no fuerte. Y de ahí empezó a traer una nueva cultura que todo fuerte, todo poderoso, todo hombre exitoso, mujer exitosa, tenía que esforzarse, tenía que dar lo mejor de sí, y a través de su esfuerzo él podía ser mejor o podía sacar un mejor porvenir. Y esta
palabra Babel significa que el hombre estaba haciendo el intento de encontrar algo mejor que no fuera de parte de Dios. Algo mejor que no tuviera nada que ver con Dios. Entonces, Dios lo vio desde su trono y se dio cuenta que no era nada correcto lo que estaban haciendo, y vino, descendió y confundió su lengua. Y a partir de ahí se esparcieron por toda la tierra conocida en ese entonces. Y por eso las culturas más antiguas tienen similitudes, tienen parecidos, adoran al sol, a la luna, a la lluvia, a todo lo que tiene que ver con los astros, aunque de diferentes nombres, tienen una misma semejanza, porque surgió ahí en Babel. Bueno, de ahí siempre esta ciudad que fue desarrollándose conjunto con Israel al posterior, fue causándole problemas a Israel, y se levantó un rey, uno de los hijos de David, Ezequiel, que enfermó, para hacer una referencia un poco histórica para ver lo que es cuando Babilonia conquista a Israel. Ezequías, tienes razón, Ezequías. Enfermó, y en ese momento que estuvo enfermo, él fue el profeta a decirle que arreglara su casa porque iba a morir. Y una vez que recibe la noticia el rey Ezequías, dice la escritura que él se humilló, volteó hacia la pared y lloró. Y le hizo un clamor al Señor diciendo: acuerda todo lo que yo he hecho, por así decirlo. Y dice la escritura que todavía el profeta no dejaba el palacio del rey, la casa del rey, y el Señor le dijo: regresa y dile que añado 15 años más a su vida. Y en ese momento regresa el profeta y le da la palabra, y se le añaden al rey Ezequías 15 años más. Pero en el lapso de los 15 años, él recibe a unos enviados que mandó el rey de Babilonia a consolar o por así decirlo, animar al rey Ezequías. Y dice la escritura que les muestra todo lo que había en la casa del palacio del rey y todo lo que había en la casa de Jehová de los ejércitos. El tesoro de Salomón, como el tesoro de David, y todo lo que habían los judíos israelitas habían ofrendado y dedicado a Jehová por las ofrendas en oro, en plata, en piedras preciosas, que estaban en la casa de Jehová. Todo les mostró. Y de ahí viene un veredicto del Señor donde les dice que ellos, los babilonios, iban a venir a conquistar, pero no por nada, sino a causa del pecado y de la rebeldía de Israel. Nada más para terminar mi participación, en el libro de Jeremías capítulo 29, en el 9 y 10 menciona cuánto tiempo iban a estar ellos exiliados. Se le conoce como la primer diáspora, ¿no? Cuando son conquistados por Babilonia. Y dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué pasó? Viene el rey de Babilonia, conquista a Israel, en sí a Judá, se los lleva y están 70 años allá, y al cumplir los 70 años regresa, está la promesa de que ellos iban a regresar. Y recordarán que la historia de Daniel y sus amigos se desarrollan en Babilonia, y cuando ellos están siendo regresados a su tierra, se escribe el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Entonces Babilonia sí ha tenido una participación más importante. Si usted desea saber más acerca de los rituales, de las creencias, de todo lo que se practicaba en Babilonia, puede usted visitarlo, buscarlo en internet. Mario. Qué interesante lo que comentas, Isaí, lo de la Torre de Babel, puerta del cielo, aunque unas traducciones lo consideran como la puerta de Dios, por el vocablo Babylon y el griego Babylon, como puerta de Dios, que al final es lo mismo. O sea, no, la intención de ellos, a lo que comentas, no era tener un culto a Dios, sino lo que mencionabas más adelante era todo lo que tenía que ver con el cielo, las constelaciones. Y bueno, Babilonia, dice Génesis 10:10, que el comienzo de Babel fue el reino, lo menciona Génesis 10:10 como un reino. Algo geográfico que veíamos ahí es la Torre de Babel, donde comienza. Pero nomás un dato que quiero decir, pastores,
En Génesis 11:4, cuando habla acerca de las lenguas, dice que el propósito, según Reina Valera, era que llegue al cielo. Pero en el original no aparece, pastor, la palabra llegar, sino una traducción es posiblemente fuera una torre de observación y culto a los cielos, lo que mencionabas. Y Isaías, para respaldar lo que mencionas, Isaías 47:13 dice, te has fatigado, es el juicio de Dios contra Babilonia, de muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas y los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti, lo que hablabas acerca de los horóscopos y todo eso. Qué interesante. Bueno, y la conquista del mundo a través de Babilonia como un reino, como un imperio, alcanza su gloria por ahí en el siglo 6 antes de Cristo, bajo Nabucodonosor, y fue el que catapultó a Babilonia a lo grande, ¿no? Todo lo que la belleza de Babilonia, pues los jardines colgantes y todo eso, fue en el reinado de Nabucodonosor. Y bueno, pues también fue Israel una parte de la conquista, pero fue una potencia enorme. Y algo que por aquí anoté es que en el reinado de Nabucodonosor cuenta entre sus principales logros con la transformación de Babilonia. Después de Nabucodonosor, que él es el que lo lleva a ser un imperio, viene otro rey que no tiene la misma fuerza que Nabucodonosor ni el mismo temple, y ahora viene el decline de Babilonia, viene la caída de Babilonia, y es profetizado. Por ejemplo, Jeremías 50 nos habla, el capítulo 50 y el capítulo 51 nos habla donde Dios está hablando fuerte sobre Babilonia, diciéndole, vas a caer, no va a quedar nada, tus murallas van a ser derribadas, no va a haber ruinas sobre ti. Y en Isaías 45:20 y el 46 y 47 habla lo mismo, el juicio de Dios sobre Babilonia. Hablamos de algo como imperio, pero también quiero hablar, pastor, un poquito, porque el territorio geográfico ahí en Babilonia, incluso ahí a unos cuantos kilómetros del Golfo Pérsico, cerca de la ciudad de Bagdad, se encuentran las ruinas, y es nada menos que en el país de Irak. Y curiosamente, en el año 2006, después de aquel 11-11, no sé si recuerden, el 11-11, hubo una persecución en contra de este mandatario que nada más duró 24 años en el poder, Saddam Hussein, y se le perseguía por unos juicios de guerra y tantas cosas. Pero en el 2006, un 13 de diciembre, logran capturarlo. Y todo el país, o sea, celebraba la caída de la invasión de Estados Unidos a Irak. Y lo podemos ver en un sentido de cómo algo que sucedió hace muchos años seguía teniendo poder, porque Saddam Hussein había hecho muchas alianzas con todos los imperios árabes, hacer un fuerte en contra de aquellos que querían el oro negro y todo lo demás, pero logran, o sea, ese imperio que habían levantado, Estados Unidos logra entrar y tumba derroca este imperio. Y bueno, pues solamente como dato de una caída de donde estaba Babilonia, surge un país que también con la misma potencia, con las mismas ganas de hacer un imperio, porque lo estaba logrando, y llega otro Estados Unidos y lo tumba. Ahora, hablar de Babilonia espiritual, pastor, porque estamos hablando de Babilonia como imperio, Babilonia donde inició en Génesis 10:10, Babel, pero hablar de Babilonia espiritual, entonces tenemos que agarrar citas que incluso Jeremías e Isaías apuntan hacia Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 17. Okay. Si que usted le doy lectura unos versículos, dice Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de
de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y esto es lo que me llamó la atención, pastor. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y este otro dato curioso: vi también la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así como estamos ahorita nosotros. O sea, estamos hablando de una Babilonia que surge hace un buen tiempo. Se levanta un hombre como Nimrod, sin temor de Dios, y luego ya vamos viendo cómo el desarrollo de este imperio, y donde están las ruinas, se levanta otro imperio, viene un país, lo derroca, pero ahora entramos a este detalle que nos muestra la Biblia, pastor, de una Babilonia espiritual. El tener un espíritu babilónico, todo lo que se ha abrazado, lo que decía Isaí, de todas las religiones, todo lo que, cómo está mostrándose todo esto, pastor. Ahora, algo que necesitamos ver es ¿cómo afecta hoy en día? ¿Cómo es la Babilonia actual? Y necesitamos tener en cuenta que hoy en día hay una iglesia tradicional que se mueve mucho como en su papel de mandatario. Y en su papel de mandatario se mueve mucho, en la ONU, y tiene mucha influencia en la UNESCO. Hoy en día la iglesia tradicional tiene un objetivo que es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Pues es el movimiento o la tendencia de unir la unidad de los cristianos. Pero cuando habla de unidad de los cristianos se refiere al catolicismo. Hay una foto que salió hace poco donde estaba el presidente Simón Pérez de Israel, estaba el presidente de los palestinos y el Papa Francisco. Un judío, un musulmán y un católico. ¿Qué hacen juntos? ¿Qué se está gestando para que puedan estar haciendo algo juntos? Entonces, a lo que uno ve bajo la información del internet es que se está manipulando la información tocante a lo único que tienen en común, y es Cristo. Entonces surge una pregunta: ¿es Jesús judío o es Jesús palestino? Y eso debe de quedarnos bien claro, porque la información del internet en Wikipedia nos dice que Jesús es palestino. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Entonces necesitamos ver qué dice la Biblia para que nosotros podamos entender cuál es el engaño al cual quieren meter al mundo. Exacto. Entonces yo puse aquí algunas preguntas. Primero, Mario, ¿de dónde sale el término palestino? Bueno, el término palestino, nuestra Biblia, lo voy a leer primero en la Torá. Y la Torá, el primer libro de la Biblia es el Bereshit, que es el libro de los comienzos. Y en la Torá lo maneja en el original, en el hebreo. Y si usted lo quiere buscar en su Biblia, ahí en Reina Valera, Génesis 21, versículo del 31 en adelante, dice: por eso llamó el nombre de ese lugar Berseba. Ese sí aparece tal cual como aparece en Reina Valera. Porque ahí ambos hicieron un juramento, hicieron un pacto en Berseba, y luego se levantó Abimelech y Ficol, jefes de sus ejércitos, y regresaron a la tierra. Escuche bien, esto es en el hebreo, así aparece en la Torá. Regresaron a la tierra de los Filistín, que quiere decir los palestinos. En Reina Valera, se lo voy a leer, dice: por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron un pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de sus ejércitos, y volvieron a la tierra de los filisteos. Así que... entonces tenemos una gran duda, porque si en el internet nos dice que Jesús es
palestino, entonces está diciendo que Jesús es filisteo. Y no, eso no. Es una tremenda contradicción Va en contra de de lo que nos dice la Biblia. de las Porque profecías. el Evangelio del Señor Jesucristo empieza de esta manera. Libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quiere decir que Jesús descendía directamente de Abraham, pero también directamente de David. Así es. Entonces, el libro de la genealogía nos dice que Jesús es judío. Por otro lado, tenemos una declaración de los magos. Los magos llegaron diciendo algo. ¿Dónde está el rey de los judíos que venimos a adorarle? ¿En dónde está el rey de los judíos? No dice el rey de los palestinos. O de los dice filisteos. el rey de los filisteos. No, dice el rey de los judíos. Bueno, y ahí mismo en Mateo 2:6 hay una profecía que nos habla precisamente de Belén. Pero no dice Belén de la tierra de los filisteos o Belén de la tierra de los palestinos. No. Nos dice Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Belén de Judea. De Judea. O sea, de la descendencia de Judá. Así O sea, es. Jesús nació en Belén de Judea, del lugar de donde era el territorio de Judá. Así es. Entonces no tiene nada que ver Palestina, no tiene nada que ver los filisteos. También hay una sentencia marcada por la eternidad, donde el gobernador Poncio Pilato declara algo. ¿Qué dice ahí? Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Rey de quién? De los judíos. De los judíos, no de los palestinos, no de los filisteos. Rey De los judíos. Entonces, necesitamos que nos quede bien claro. O sea, porque si la tendencia de la UNESCO, de la ONU, de la iglesia tradicional, es meter la idea de que Jesús es musulmán o Jesús es palestino. Si Jesús es palestino, es musulmán. Entonces dejó de ser judío. Entonces nosotros necesitamos regresar a lo que dice la Biblia. Y hay algo que más nos dice la Biblia. Hay una descripción geográfica que cuando aparece Juan el Bautista, ¿qué nos dice ahí? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, de la provincia gobernador de Judea. O sea, ¿en dónde quedó Palestina? ¿No aparece? No aparece. Por ningún lugar aparece. Y el avance del evangelio, según Hechos, ¿qué nos dice Isaí? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, si hubiera existido Palestina, Jesús no hubiera pensado en llevar el evangelio a Palestina. Claro que sí. Pero como no existe en ese tiempo, Ni tampoco hay una visitación en el evangelio que haya ido a esa tierra. no hay un avance del evangelio en esa región como llegó el evangelio a la tierra de los palestinos o llegó el evangelio a la tierra de los filisteos. No, simple y sencillamente hay un mover extraño, porque aún en las Biblias de hoy actuales, en las portadas a un lado dice Palestina en tiempos de Jesús. Hay canciones que dice tierra bendita y divina, la tierra de Palestina. O sea, ¿pero Jesús nació en Palestina? No. No, porque no hay un relato bíblico establecido que nos diga que existía Palestina en el tiempo de Jesús. Ahora, fíjese que la traducción hebrea nos dice que son los filisteos. Y Génesis 10, 13, el capítulo 10, del 13 al 14, nos dice que los filisteos son descendientes de Misraín, es decir, de Egipto. ¿Sí? O sea, no creo que el Señor Jesús quisiera emparentar
o haya nacido en descendencia. Aunque, qué interesante, pastor, porque a pesar de que hay cantantes y pastores que abrazan la idea de decir tierra de Palestina que el Señor Jesús nació, no aparece en el marco histórico que tenemos como referencia a la Biblia, no aparece. Ahora, hay algo que necesitamos comprender. La Biblia que tenemos es una Biblia judeo-cristiana. Quiere decir que tiene la descendencia judía que se junta con la creencia cristiana. En el mundo hay 3 brazos que creen en un Dios todopoderoso, que son los judíos, que son los cristianos y que son los musulmanes. Ahora, la misma Biblia nos dice que Jesús es una señal contradicha. Gente cree en Jesús, gente no cree en Jesús. Es una señal contradicha. La misma Biblia nos dice que cuando Jesús resucitó, los mismos judíos desataron un rumor tocante a que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿qué están queriendo hacer la UNESCO? ¿Qué está queriendo hacer la iglesia tradicional al querer implementar un judío palestino o un judío musulmán, un Cristo musulmán? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? Bueno, se están negociando. Están negociando para tratar de tener una estabilidad espiritual. Y precisamente lo que nos dice que Babilonia es un grupo de personas que abandonan su fe. Es una infidelidad a su propia fe. Porque creer en un Cristo palestino es dejar de creer en la Biblia como Dios no la dejó. Ahora, si son judíos ortodoxos que todavía no creen en Cristo como el Salvador, como el Mesías, pues ellos van a decir, pues adelante, con que nos den permiso de levantar el templo, porque ellos lo que quieren es levantar el templo. Es iniciar el sacrificio. Entonces, muy seguramente se está negociando en estas juntas que tienen, ecuménicas, los judíos están negociando cómo abrir el templo. Pero ¿qué tiene que ofrecer el judaísmo a los musulmanes o al catolicismo? Pues lo único que tiene es a Cristo. Y los musulmanes creen en Cristo, aunque no lo ven como el Hijo de Dios, pero lo ven como un profeta y respetado. Y ya si le dan como la calidad del Salvador y la calidad de palestino, ellos se van de felices y contentos. Y el catolicismo, como abraza todo y ellos negocian todo, pues ellos también están tratando de negociar eso. Porque estamos pensando nosotros, bueno, ¿quién es el que les va a dar permiso a los judíos de establecer un templo? ¿Es el anticristo político o es el anticristo religioso? Y tiene que ser el religioso. Porque es el que vemos hoy en día, que se codea con los presidentes y vemos fotos con presidentes y uno dice, hey, ten cuidado porque ya no está tan lejos. Esto de la bestia religiosa ya está. Sí, se está formando. Y está creciendo. El 14 de mayo de este año hubo una reunión, precisamente. Muy interesante, muy fuerte, que nos dice que todo esto va acelerándose. Y nosotros le estamos mandando un anuncio, un mensaje a todos, que tengamos cuidado con esta enseñanza que se quiere establecer de creer en un Jesús palestino para abandonar lo que es la palabra de Dios. Necesitamos regresar a la palabra de Dios y recibirla así como Dios nos la dejó, como Dios nos la estableció. Recuerde, estos estudios usted los puede seguir. Nos gustaría que viera toda la serie. Es un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón para estar actualizando a la iglesia del Señor de cómo se están moviendo hoy las cosas. Que Dios le bendiga ricamente.